Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Justicia con Perspectiva de Género, transformando el sistema judicial iberoamericano. Soy Marjorie Zúñiga Romero, integrante de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, y hoy estaré con ustedes para abordar un tema crucial para nuestra sociedad: la prevención y atención del acoso sexual laboral. En este episodio hablaremos sobre este fenómeno con expertas invitadas para aportar un granito de arena en la lucha contra la violencia de género de la mano de nuestra audiencia. En el 2022, la Organización Internacional del Trabajo realizó la primera gran encuesta mundial sobre acoso en el trabajo y concluyó que el 22.8% de trabajadores ha vivido modalidades de violencia y acoso en el trabajo, el 6.3% de carácter sexual, con un 8.3% de mujeres frente a un 5% de hombres. Solo el 54.4% de las personas hablaron de esta experiencia con alguien, y en muchos casos luego de sufrir más de un episodio. Según esta misma organización, para que un comportamiento sea calificado de tal manera, implica que sea desagradable y ofensivo para quien lo recibe, sin importar si la misma se manifiesta de forma física, verbal o no verbal. En términos generales, podríamos decir que nos encontramos ante actos o comportamientos de índole sexual cuando una persona realiza por cualquier medio, verbal, no verbal o físico, acercamientos de índole sexual que no son consentidos por quien lo recibe y que tienen el efecto de atentar contra la autoestima, la salud, la integridad, la libertad, la seguridad de las personas, amenazar o perjudicar su situación laboral, sus oportunidades en el empleo o generar un ambiente de trabajo intimidante, hostil, abusivo u ofensivo. Hablemos sobre las posibilidades de definir este fenómeno y cómo aterrizarlo. ¿Cómo podemos identificar el acoso sexual laboral? ¿Cómo puede un trabajador o trabajadora reconocer que está siendo víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo? Para responder estas preguntas, invitamos a la doctora Ana María Muñoz, magistrada de la Sala de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Bueno, definir el acoso sexual dependería de muchas variables. Los países han hecho el ejercicio de hacer unas definiciones según sus propios contextos. Sin embargo, uno podría, y a raíz de la definición que hace la OIT, uno podría tener unos elementos que son propios del acoso laboral sexual. El primero es que se trata de cualquier acto o comportamiento. No necesariamente tienen que ser contacto físico o comportamientos de carácter físico, sino también pueden ser verbales y no verbales. Estos no verbales pueden ser en algunas ocasiones invisibles o difíciles de identificar, pero también hacen parte de la definición de acoso sexual laboral. Entonces, unos son comportamientos verbales, no verbales. Por ejemplo, entre los no verbales estarían miradas, miradas obscenas, miradas que hagan sentir incómodas a la otra persona, silbidos, chistes, dibujos, imágenes que no necesariamente van dirigidos directamente a la persona, pero sí generan una incomodidad de carácter sexual en el ambiente de trabajo. El otro elemento es que deben darse dentro del ambiente del trabajo. Y ambiente de trabajo no es solamente la fábrica o el lugar donde las personas prestan su servicio, sino que también puede hacerse como una extensión. Es decir, cuando una persona va a una comisión a otro lugar, cuando están en otro espacio distinto al trabajo, pero desempeñando labores propias de sus funciones, eso también indica que hay actividades que pueden llevar a concluir que se trata de un acoso sexual en el trabajo. Y el otro elemento que uno podría identificar estaría en la relación de subordinación de quien ejerce ese acto sexual frente a la otra persona que lo recibe. Entonces, con estos tres elementos pueden hacerse distintas variaciones dentro acoso laboral sexual físico
hostigamiento sexual o el acoso laboral mucho más amplio. Entonces, en términos generales, para que se produzca acoso sexual en el trabajo, tiene que darse un comportamiento de carácter o connotación sexual no aceptado por la persona a la que va dirigido y que esto tenga efectos en la situación laboral de la persona víctima de acoso sexual. Uno de los resultados de la encuesta mencionada muestra que las probabilidades de que mujeres jóvenes hubieran sufrido violencia y acoso sexual son el doble que en el caso de hombres jóvenes y que las probabilidades de denuncia son casi el doble entre mujeres migrantes que entre las no migrantes. Es así como no podemos hablar del acoso sexual laboral sin reconocer que es un problema que afecta directa o indirectamente a la situación de las mujeres en el mercado laboral. Si bien los hombres también sufren casos de acoso sexual en sus espacios de trabajo, la realidad es que son las mujeres las que mayoritariamente sufren este tipo de agresión. Teniendo en cuenta esta disparidad entre los géneros, doctora Ana María, ¿debería haber una serie de distinciones especiales para prevenirlo? Tal vez uno de los elementos más importantes que deben hacer las empresas es definir cuál debe ser el protocolo de atención a la víctima. Una de las razones por las cuales las personas no denuncian es, primero, porque se sienten incómodas exponiendo una parte de su intimidad, pero adicionalmente es porque no tienen muy claro cuáles son los protocolos que se deben seguir para hacer la denuncia. Entonces, es importante que las empresas y todos los espacios de trabajo luchen y logren establecer claramente cuál es la vía de acción ante una situación de acoso y de acoso sexual laboral. Adicionalmente, que quien es la víctima se sienta tranquilo de exponer o tranquila de exponer su situación, el caso en particular, que haya una anonimización de la situación para que no se preste para comentarios ni información que salga del espacio donde se va a resolver el caso, y adicionalmente que se tomen medidas según el caso en particular. Por ejemplo, habrá casos donde la víctima es necesario que sea reubicada en otro lugar. O habrá casos donde la víctima debe tener contacto con otros trabajadores o debe suspenderse la actividad que está haciendo, porque todo lo que hace es o revictimizarla o generar más espacios donde puede haber acoso laboral y acoso sexual. Entonces, en esa medida debería haber no solo claridad en el protocolo, claridad en qué tipo de acciones no son permitidas, sino también en la vía que deben establecerse para que haya una denuncia y para que haya, lo más importante, una protección frente a la víctima y que no haya una revictimización frente a la decisión y a todo el trámite que se va a llevar para estudiar el acoso. Denunciar el acoso sexual es comúnmente difícil y en algunas ocasiones vergonzoso por múltiples razones. Por un lado, las víctimas temen ser juzgadas, culpabilizadas o estigmatizadas por sus compañeros de trabajo o la sociedad. En otros casos, pueden temer represalias como el despido, que afecta su carrera profesional, o incluso sufrir hostigamiento adicional si denuncia. Todo esto hace que denunciarlo no solo sea un proceso emocionalmente agotador, sino también arriesgado para la víctima en términos personales y profesionales. ¿De qué manera se puede transmitir a las víctimas confianza en el proceso? Para responder esta pregunta, hemos invitado a la doctora Paulina Leonor Cabello, quien es magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en La Guajira. Buenas tardes. La ley reconoce que muchos casos de acoso sexual ocurren dentro de dinámicas de poder desiguales, donde el acosador tiene una posición de autoridad sobre la víctima. Esto puede generar una presión adicional sobre la persona afectada y dificultar la denuncia. Por ello, durante la investigación se debe evaluar la jerarquía y la relación entre las partes involucradas
para entender mejor el contexto y las dificultades que la víctima pudo enfrentar. También está la identificación de patrones de conducta. La Ley 2365 indica que se debe revisar si existen antecedentes o quejas previas contra el presunto acosador, ya que esto puede evidenciar un patrón de comportamiento inapropiado. Al considerar las conductas previas, se obtiene una visión más completa y se puede evaluar si el acoso forma parte de un comportamiento recurrente, lo cual agrega contexto y solidez a la investigación. Como una conclusión, estos criterios permiten una investigación más justa y completa, respetando las normas de protección de derechos sobre acoso laboral, y promueven una comprensión profunda del caso en un marco de justicia y respeto a la dignidad de la víctima. En muchos casos, el acosador es alguien con una posición de poder o autoridad dentro de la organización. Y también el acoso sexual a menudo sucede en privado, lo que puede dificultar la obtención de pruebas directas y genera incertidumbre sobre si la denuncia será creída o si se le dará el peso adecuado al testimonio. Como estos, hay más elementos contextuales o circunstanciales que pueden ocurrir alrededor del acto del acoso. Siendo así, doctora Paulina, deben proponerse criterios mínimos a tener en cuenta cuando se va a proceder a la investigación de estos casos que ayuden a una comprensión más adecuada de la situación. Para brindar a las víctimas un entorno seguro y de confianza al presentar una denuncia de acoso sexual, es fundamental implementar medidas claves según la Ley 2365 del 2024. La primera sería confidencialidad y protección de la información. La ley exige que los empleadores manejen cada caso con estricta confidencialidad. Esto significa que la identidad de la víctima, así como los detalles de la denuncia, deben ser protegidos, evitando que circulen entre personas que no están directamente involucradas en la investigación. De esta manera, la víctima puede denunciar sin temor a que su privacidad sea vulnerada, lo cual es un factor crucial para que se sientan seguras. Se puede establecer un protocolo para informar y comprometer a las partes a guardar esta confidencialidad. Segundo, represalia y su prevención. Debe garantizarse la prohibición de cualquier tipo de represalia contra quienes denuncian acoso sexual, desde amenazas de despido hasta cualquier forma de hostigamiento en el lugar de trabajo. Adicionalmente, garantizar el fuero de estabilidad laboral para la víctima durante 6 meses después de la denuncia, por cuanto la protección le da a la víctima la tranquilidad de que no perderá su empleo ni será tratada de forma desfavorable como resultado de haber presentado la queja. Tercero, capacitación y sensibilidad obligatoria. Según la Ley 2365, todos los empleados deben recibir capacitaciones periódicas sobre prevención y denuncia de acoso sexual. Estas capacitaciones incluyen información sobre qué constituye acoso sexual, cómo reconocerlo y los procedimientos para denunciarlo. Esta educación ayuda a las víctimas a comprender sus derechos y a confiar a que la organización toma en serio este tipo de casos. Cuarta, acompañamiento y apoyo completo. Debe garantizarse que las víctimas tengan acceso a apoyo psicológico y asesoría legal durante el proceso de denuncia. Este acompañamiento ayuda a las personas afectadas a manejar el impacto emocional y psicológico del acoso, dándoles además orientación jurídica para navegar el proceso de forma informada y confiada. Estoy segura que de reforzar estas herramientas dispuestas por la ley,
sobre todo brindando una ruta para la atención prioritaria y confidencial de situaciones que eventualmente puedan configurar acoso sexual en el trabajo, ello generaría en la víctima aceptación de la ruta institucional. Es fundamental en mi criterio que se retribuya también en alguna forma la labor de aquellos compañeros de trabajo que deben atender este tipo de quejas, pues ello configura una carga adicional que compite con las cargas propias del cargo que se desempeña en la rama, por lo que a veces por falta de tiempo no se atienden con la mayor celeridad, dando la impresión de poca atención para atender las quejas por acoso, desvirtuando la confianza en el proceso. Muchas gracias. Las conclusiones son claras. El acoso sexual laboral es un problema grave que afecta la integridad, seguridad y bienestar de las personas trabajadoras, especialmente las mujeres. Por lo anterior, la cultura laboral debe avanzar hacia la promoción del respeto y la igualdad, garantizando que todas las personas puedan desempeñar sus funciones en un entorno libre de violencia y acoso. No debe olvidarse que existe un amplio marco normativo para entender y atender los casos de acoso sexual que hoy configura una violación grave de los derechos humanos. A nivel global se han gestado importantes avances normativos. En esta línea son destacables dos instrumentos. Por un lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Organización de Naciones Unidas. En especial, el quinto, igualdad de género, poner fin a todas las formas de discriminación y violencia de género. Y 16, paz y justicia, reducir considerablemente todas las formas de violencia, poner fin a la explotación, la trata y la tortura contra los niños y garantizar acceso a la justicia. Por su parte, en junio del año 2019 se logró la adopción de un instrumento específico sobre la eliminación de la violencia y el acoso sexual en el mundo del trabajo. El convenio número 190, cuyo objetivo es brindar protección a las personas trabajadoras y empleadas con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional, las personas cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo y los solicitantes de empleo. En virtud de la norma se reconoce que individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso. Para finalizar, quiero destacar que en medio de los tecnicismos jurídicos y de las diferentes culturas de nuestros países, siempre será central escuchar las voces de las víctimas, que en ningún caso sean suplantadas para que otros hablen por ellas. Se deben escuchar desde un espacio de sensibilidad, pero evitando incurrir en subjetividades y sesgos propios bajo una aparente objetividad. Esa objetividad sí debe buscarse, pero de la mano de expertos que permitan comprender la naturaleza del acoso sexual, las distintas manifestaciones que puede tomar, la diversidad de sus consecuencias y el análisis de la información que puede probar o no su existencia. Agradezco a las doctoras Ana María Muñoz y Paulina Cabello por aceptar nuestra invitación para participar en el episodio, así como a la audiencia por acompañarnos. Hemos abordado un tema crucial para construir espacios laborales dignos y seguros. Les invitamos a seguir reflexionando sobre cómo podemos, desde nuestras áreas de trabajo y responsabilidad, contribuir a la eliminación del acoso sexual laboral y promover un entorno más justo y equitativo. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir transformando el sistema judicial iberoamericano con una visión inclusiva y comprometida con los derechos humanos. Hasta pronto.